Profesores Hablamos Con, un espacio a través del cual presentamos a los profesores que imparten docencia en la Universidad Europea del Atlántico. En esta ocasión, nuestra invitada es Ina Alexeva, que es licenciada en Administración y Dirección Internacional de Empresas, licenciada también en Filología Inglesa y actualmente terminando incluso el doctorado en Económicas. Sí. Cuéntanos un poco. Efectivamente yo soy todas estas cosas. Sí que puedo puntualizar, cuando hice la filología inglesa, pues también al mismo tiempo hice psicopedagogía, puesto que yo estudié en la Universidad Pedagógica de León Tolstoy, que se encuentra en Tula, en Rusia, y pues yo creo que es una parte también muy importante, a mí me ayuda en el día a día, ¿no? Ahora porque es la docencia, pero también en la familia es una herramienta muy útil. Y sí, efectivamente estoy terminando el doctorado, en breve tengo que depositar mi tesis, versa sobre una parte de la economía, mi muestra es internacional y mi enfoque es en el sector tecnológico. A mí me gusta este tema y creo que también podría ser útil y ya después incluso se podría derivar en algunas líneas de investigación. Aunque naciste en la República de Georgia, antigua República Soviética, sí. Pero tú te sientes rusa por los cuatro costados. Bueno, por los cuatro, no te sé decir porque ya llevo muchísimo tiempo aquí en España y también un poco soy española. En fin, es donde te sientes más a gusto. Sí, nací en Georgia, en aquel entonces era la URSS, viajé mucho, mi familia viajó mucho, mi padre era militar, con lo cual estuvimos en distintas repúblicas, exrepúblicas soviéticas. Yo viví durante mucho tiempo en Crimea, ahora todo el mundo sabe lo que es Crimea o incluso podría ubicarlo, ¿no? Después, los últimos años en la parte central de Rusia y es actualmente donde viven mis padres. Con lo cual yo me siento un poco de todos estos sitios y lógicamente aquí en España, como he dicho antes, llevo ya 20 años. ¿En Santander, los 20? En Santander, sí. O sea, que una santanderina más también. Pues cántabra, sí. En Santander, sí. Así que me siento cómoda, me siento bien pues donde estoy y yo me identifico mucho con Santander también, con España. Tengo idea, Ina, tú me lo confirmarás ahora, que fuera del ambiente académico tienes también algunas aficiones relacionadas con la cultura, la música, el ballet, etcétera, ¿es así? Sí, bueno, yo de niña estudié música, en la antigua Unión Soviética era muy común, había muchísima gente, muchísimos niños que iban a las academias de música, en parte porque aquella actividad estaba subvencionada, ahora no es así. Con lo cual, si comparamos, por ejemplo, cuánta gente está apuntada a estas actividades, pues lógicamente ahora hay menos. ¿Por qué? Porque una de las barreras es económica. Mi tiempo me daba para ir a la escuela de música, de hecho yo hice dos instrumentos, acordeón y piano, y música en general pues sí, es una cosa que siempre me ha gustado y me gusta. Mi familia ahora, bueno, pues mi marido y mis hijas también tiran por esta parte y están en el coro. En fin, sí, porque la cultura considero que es tan importante no solamente para entender mejor un país u otro, una comunidad, digamos, u otra, sino también es un puente de entendimiento, también es una expresión de todas estas emociones que llevamos dentro y que sentimos. No somos tan diferentes, una persona de un país y del otro. Sentimos cosas iguales o muy parecidas. Y ver las expresiones artísticas, ver esta cultura en vivo o desde un escenario, ayuda a mejor comprensión y sobre todo a la tolerancia. Y es lo que creo que actualmente podemos comprobar que nos falta muchísima gente en muchísimas partes del mundo nos falta esta tolerancia, pero parte principalmente, según mi punto de vista, es de este desconocimiento que la cultura podría
ayudar. La cultura rusa interesa en España. Estos días en el Ateneo de Santander se presentaba un libro sobre la Revolución Rusa. Se cumplen ahora los 80 años del ballet Moiseyev. Cuéntanos un poco sobre el ballet. Bueno, el ballet es una cosa muy interesante, a mí siempre me ha gustado y de hecho yo siempre hago un seguimiento de qué es lo que hacen. Efectivamente están celebrando este mes, creo que van a hacer un concierto, lo dan en el Teatro Bolshoi en Moscú y es interesante ver cómo están presentando la cultura de todo el mundo, no solamente rusa, el folclore y hacen una interpretación artística de este folclore. Y nos despierta una alegría, una felicidad verlos bailar una tarantela o una jota o bailes rusos, bailes georgianos. Y yo una vez vi, bueno, pues cómo interpretaron distintos bailes y era precisamente en esta secuencia georgiano, ucraniano y ruso. Y con los tres yo me identifiqué y fue... Digo, vaya, pues si yo soy todas estas cosas, primero porque, bueno, pues yo viví en estos sitios, ¿no? Pero, como dije antes, es una comprensión, es una explicación a las distintas incógnitas que podemos tener sobre otras culturas. He visto en alguno de los vídeos del ballet Moiseyev algunas danzas del ejército ruso, ¿no? O de la marina también. Y me llamaba la atención porque sí es verdad que hay una tradición artística del ejército ruso que no es tan profunda en otros ejércitos, ¿no? Yo creo que ha sido una herramienta cultural muy importante. Aquí en España tuvo muchísimo éxito el coro del ejército ruso. Sí, bueno, aquí en España y en otros países. Efectivamente, podríamos decir que son hasta embajadores, ¿no? de la cultura rusa, pero la cultura es un vehículo, es un puente muy cómodo, un trampolín, lo podemos llamar de distintas formas, pero en fin, lo que está ayudando es a unir bueno, pues distintas naciones, distintos países y a ayudarles en otras cosas que la economía, por ejemplo, las relaciones políticas, esto es muy importante. Por ejemplo, del ballet de Moiseyev es curioso, pero si nos fijamos en las fechas en las que hicieron el primer concierto en tal país, acto seguido se estableció un convenio o se firmó un acuerdo entre estos dos países a niveles bastante altos, a niveles gubernamentales, con lo cual, bueno, pues son la apertura. Nos sentimos bien, lo aceptamos y acto seguido pasamos a hablar sobre las cosas también muy importantes que, en fin, que tienen que funcionar entre los países. Otro dato muy positivo de la tradición cultural rusa es la manera que ha tenido de sobrevivir o de adaptarse a los cambios políticos. La cultura rusa ha sobrevivido a los zares, ha sobrevivido a la revolución, ha sobrevivido a la perestroika y parece que sobrevivirá a Putin, ¿verdad? Sí. Mira, estaba hablando pues con algunos amigos, además recientemente, y me estaban contando una cosa muy curiosa. Es un fenómeno, es un boom que se ha detectado en Rusia, que últimamente hay unas colas interminables para adquirir las entradas para ir a ver los museos, unas exposiciones de arte, para ir a los conciertos, incluso al cine para ver más, bueno, pues el cine, la producción rusa, que aquí sería pues, cuando se apuesta por el cine español, ¿no? Entonces, este auge, la gente que lo quiere analizar, ¿a qué se debe? Y parece ser, bueno, pues este mismo comportamiento, por lo visto, se detectó también a finales del siglo XIX. Ya sabemos lo que ha pasado a principios del siglo XX, ¿no? No estoy diciendo que esto ocurra ahora, ningún especialista se atrevería a decirlo, pero sí está relacionado con cierta pérdida de identidad cultural, ¿no? Aquí podemos abrir un debate y hablar largo y tendido sobre si es bueno o no es bueno multiculturalismo o bueno, pues ciertas cosas que estamos detectando ahora. Pero tenemos que admitir que la migración que estamos viviendo, que estamos presenciando últimamente, nos va a afectar muchísimo a todas las naciones, a todos los países, en todos los ámbitos. Con lo cual, bueno, pues hay una respuesta del pueblo, hay una reacción inmediata que es agarrarse a lo más arraigado,
en cada país, pues qué es lo que más arraigo tiene la cultura. Sí. En fin, por ejemplo, últimamente en Rusia hubo exposiciones en la Galería Tretiakov de los pintores rusos. Por ejemplo, destacó el pintor Serov, que es de finales del siglo XIX, principios del XX, y se puede decir que es el impresionismo ruso. Se agotaron las entradas, estaban las salas súper llenas. Pues tuvieron que incluso poner medios adicionales para que la gente, en un primer intento, los que no pudieron entrar pudieron después disfrutar de ello. Después vino también la exposición de Aivazovsky. Aivazovsky es otro pintor pues, muy importante en Rusia, pero es mucho más importante en Crimea, ¿no? Tiene que ver con toda Marina, todas sus obras tratan de esto. Y después trajeron últimamente la exposición del Vaticano, que muy pocas veces sale del Vaticano. Son las obras pues, de Rafael, de Caravaggio, de Bellini, en fin. Y tuvieron que prolongar esta exposición, pidieron un permiso especial a que funcionase, pues no sé, 2 semanas más o un mes más, en fin. Esto es muy bonito, esto es muy bueno, pero nos debería importar la cultura siempre, no solamente en los momentos que no sabemos a qué acogernos. Y tenemos que ir fomentando la cultura. Nuestra cultura es por lo que nos podemos sentir orgullosos, es con lo que nos sentimos identificados. Yo al principio de esta entrevista dije que yo también me siento en parte española y esto es inevitable cuando estoy fuera, sobre todo, y cuando sale alguna noticia cultural de España o relacionada con deporte, pues me sale también el sentimiento de... El orgullo incluso. Sí, orgullo, y de lo conozco, he estado ahí, sé de qué va, lo quiero apoyar. Y cuando la típica pregunta, oye, pero ¿apoyas más a Rusia que a España? Pues entre risa y risa a unos y a otros, realmente no te sabría decir. Desde la distancia, para España, quizás no sea muy amplio el conocimiento que tengamos de Rusia, será seguramente muy limitado. Nos suena la Plaza Roja, la nieve, unas cuantas cosas, pero desconocemos mucho del país. ¿Cómo es la Rusia del siglo XXI? Bueno, yo también lo veo un poco desde fuera, ¿no? Estando aquí, pero sí que hablo mucho con mi familia, con mis amigos, y lógicamente leo también la prensa en ruso. Lo que pasa es que pues la prensa es una cosa, los medios de comunicación tenemos que tomar siempre esto con cierto con cierto rigor, ¿no? Pasar como un filtro. Lo digo porque el sello del gobierno es palpable. Toda la prensa rusa habla siempre de lo mismo y adoptando el mismo tono y el mismo estilo, con lo cual, te aporta cierta información. Si nos fijamos en la prensa o de qué hablan los medios de comunicación extranjeros sobre Rusia, también podemos encontrar cierto carácter y cierto contenido, y siempre cierto enfoque. Es que no podemos eludir que de alguna forma hay una mala prensa en Occidente sobre Rusia. Efectivamente. Pero a mí me resulta difícil discernirlo porque no creo ni en uno ni en el otro. Entonces es hablando con la gente y viendo un poco sus problemas y cómo se resuelven. Si el presidente Putin es bueno o malo, por así decirlo, todo es muy relativo. Hay que preguntar a quién ha resuelto problemas y de qué índole. Donde hace más cosas que pueden ser en beneficio de la gente y donde efectivamente hace más daño. Es desde esta perspectiva que tenemos que ver. Pero la Rusia de este siglo, pues está dentro del mercado capitalista, por tanto tiene que adoptar todas las reglas de juego. Es difícil ahora engañar al ciudadano ruso en cuanto a
qué hay fuera. Antes, en los tiempos soviéticos, por lo menos pues podrían aplicar este control y no dejaban salir mucho, por ejemplo, al ciudadano normal, ciudadano de pie, con lo cual esta restricción beneficiaba al gobierno de aquel entonces. Ahora es difícil de controlar, porque un ruso, sí, hay otro control, hay una barrera que es económica, no todo el mundo puede permitirse el lujo de comprar los billetes o simplemente pasar unas vacaciones en España, pero información la tienen a partir de ahí, de qué es lo que viven, de cómo lo están pasando, en fin. Hay muchos también estudiantes rusos, que cada vez hay más estudiantes que están en las universidades europeas. Aquí en España también lo podemos comprobar, con lo cual es otra fuente de información. La Rusia del siglo XXI me resultaría difícil decir cuáles son los objetivos claros de Rusia, precisamente porque yo también lo estoy juzgando desde fuera. Yo voy a decir de algo que es más neutro, que es la cultura precisamente y es la educación. Todo lo que hemos comentado antes de la cultura, que parece que pues sí, que hay mucha tradición, que hay mucho arraigo y hay una respuesta masiva a todas estas manifestaciones culturales, pero no es tanto lo que están fomentando desde las escuelas, por ejemplo. Y también es porque lo he comprobado a través de mis amigos, de la gente con la que mantengo el contacto. No les dan tanto formación, no les invitan a participar en tantos eventos culturales, no hay tanto teatro, a pesar de que hay mucha oferta. Pero antes yo me acuerdo que íbamos muchísimo más, pero porque nos invitaban, nos llevaban de la mano, como quien dice, ¿no? Y teníamos estas primeras experiencias muy positivas, muy buenas, y queríamos siempre volver. Después tomamos las decisiones nosotros, y íbamos con amigos, en familia, era muy popular, ¿no? Entonces, quizá peca de este poco fomento de la cultura en las escuelas, porque es una generación nueva, va a crecer y desarrolla sus hábitos, sus intereses. Hablemos ahora de la profesora, Ina Alexeva. Si todas las profesiones tienen mucho de vocacional, la formación probablemente sea una de las que más precise esa carga vocacional. ¿Cómo fue tu vocación y cómo fue tu llegada, por un lado, a España y a la Universidad Europea del Atlántico? Bueno, España fue un poco accidental. Yo estaba estudiando idiomas y cuando estaba ya en los últimos cursos de mi carrera, se me presentó la oportunidad de acompañar a 2 niños en su estancia de verano. Y yo estaba, uno de los idiomas era el español, y yo vine de monitora y traductora. Les acompañé aquí y estuvieron un par de meses el primer verano, acogidos por las familias españolas. Y mi primer contacto fue también en Cantabria. A partir de ahí, conocí a más gente, empecé a acompañar a otros grupos de niños rusos, fui una vez también a Alicante, pero mucho más por Cantabria e incluso por Asturias. Y cuando terminaba ya mi carrera, la típica pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer? Digo, voy a probar a venir a España, ¿no? Dudaba entre quedarme en Rusia, porque en aquel entonces también tuve la oportunidad de empezar a trabajar con uno de los consulados en Moscú, de México en concreto, pero al final me decidí por España. Vine aquí y también en aquel entonces era más fácil de hacer todo el procedimiento legal, de obtener un permiso de trabajo, de residencia, a través de un contrato de trabajo, y ahí empecé mi primer trabajo. Fue en España, no en Rusia. En Rusia fue, era un poco hacer prácticas, hacer una cosa, otra, lo que te permite la condición de estudiante, ¿no? Aquí ya fue de verdad. ¿Hay mucha diferencia entre la universidad rusa y la universidad española?
Bueno, yo creo que ahora mismo se ha unificado bastante, no diría que haya mucha diferencia. Cuando yo estudié, pues me imagino que sí, que habría más diferencia en estos enfoques. Lo que pasa es que yo no pude comprobar en aquel entonces si efectivamente era así. No tuvimos esta posibilidad como hay ahora, por ejemplo, de Erasmus o de acuerdos bilaterales cuando vienen estudiantes de intercambio. No, estamos apostando por lo mismo, estamos apostando en ambas universidades por el mismo tipo de formación, además una formación con base teórica, lógicamente tiene que haber una base metodológica que nos puede permitir pues, entender mejor la parte pragmática, la parte práctica. Y esta parte práctica es muy importante, es un componente muy importante hoy en día. También es un elemento a través del cual podemos acercar muchísimo más rápido a los estudiantes al mercado laboral, a decir efectivamente qué es lo que se cocina aquí y para qué tienen que estar preparados. No es solamente, según mi punto de vista, la inclusión de práctica, una práctica obligatoria que bueno, pues es como una asignatura más que el estudiante tiene que hacer una práctica fuera, sino a través de las asignaturas que estamos impartiendo, bueno, pues estas iniciativas, estos ejercicios del aula que pueden presentar la problemática actual del mercado laboral. ¿Qué nos sorprendería si entrásemos en una de tus clases? Pongo muchos ejemplos de lo que estoy impartiendo. Mira, este semestre estoy con la asignatura de diseño de campañas publicitarias. Y una campaña publicitaria es una campaña de comunicación, en fin, una empresa, una organización, da igual, sea una ONG, sea una organización deportiva o una empresa, como la comprendemos con fines lucrativos, bueno, pues qué es lo que quieren comunicar, cómo lo quieren hacer. Y una de las iniciativas que está teniendo buena acogida es precisamente hacer un desarrollo de un proyecto, que los alumnos ya han arrancado con estos proyectos, estamos colaborando, o mejor dicho, hay 12 empresas, 12 proyectos empresariales que están colaborando con nosotros y estamos trabajando con cosas reales y con necesidades reales. Y bueno, pues yo creo que terminará bien. Ahí estamos todos y vamos a ver cómo se desarrolla y a finales de mayo lo tienen que presentar. Y finalmente, ya fuera del aula, ¿dónde encontraríamos a Ina en un rato de ocio? Me gusta la vida activa, me gusta bueno, pues pasear y no sola, bueno, pues con mi familia, con mis amigos, me gusta el mar. De hecho, bueno, yo vivo cerca de una de las playas tan bonitas de aquí de Cantabria. Me gustan los encuentros con la gente, con lo cual en mi casa es frecuente pues, ver que estamos rodeados de amigos, de amigos de mis hijas, por ejemplo. En fin, en verano es cuando más, ¿no? En esta interacción viva, siempre aprendes algo, aprecio muchísimo estos momentos. Aprendes, te sorprenden cosas que te cuentan los demás, sus vivencias, sus experiencias, y yo creo que en definitiva este tipo de cosas nos ayuda a ser siempre, no sé, mejores personas. Me encanta esto. Y siempre esto, bueno, pues ¿de qué puede ser acompañado? ¿De alguna comida? ¿Algún picoteo? ¿Una comida rusa? ¿Una comida ya internacional, pero sí, cosas rusas, sí. Cocino algo también de la cocina rusa. Muchas gracias, Ina. Esto ha sido todo. Os esperamos dentro de 15 días en un nuevo capítulo de nuestra serie Hablamos con.